millonario está a punto de subir a su yate de lujo para cerrar el negocio más importante de su vida. Todo está perfectamente planeado, el champán enfriándose, los documentos firmados, $50 millones a punto de cambiar de manos. Pero entonces aparece una niña descalza, con ropa remendada y ojos desesperados, gritándole que no suba a ese barco. Él la ignora, por supuesto. Es solo una niña de la calle, probablemente pidiendo limosna. Pero ella insiste con una urgencia que hiela la sangre. Van a matarlo hoy. Los escuché planeándolo anoche. ¿Debería creerle a una niña sin hogar o confiar en sus socios millonarios que lo esperan con copas de cristal y sonrisas perfectas? Lo que descubrirá en los próximos minutos cambiará su vida para siempre, y la verdad detrás de esta pequeña heroína los dejará sin aliento. Diego Mendoza ajustó el cuello de su camisa de lino blanco y verificó su Rolex por cuarta vez en 10 minutos. Eran exactamente las 2:30 de una tarde radiante de sábado en Cartagena de Indias. El sol caribeño brillaba con esa intensidad dorada que solo existe en la costa colombiana, y Diego estaba a punto de embarcar en su yate para la reunión de negocios que definiría el futuro de su imperio empresarial. En Libertad del Mar, su embarcación de 18 metros se balanceaba suavemente en el muelle exclusivo del Club Náutico de Cartagena, reluciente bajo el sol tropical. Diego había comprado ese yate hacía 3 años, más como símbolo de su éxito que por verdadera pasión por la navegación. Era el fundador y director ejecutivo de Mendoza Desarrollos, un conglomerado que controlaba desde constructoras hasta cadenas hoteleras en toda la costa del Caribe colombiano. A sus 42 años, Diego era considerado uno de los empresarios más exitosos de Colombia. Hijo de una familia humilde de Soacha, había construido su fortuna desde cero a través de determinación férrea y decisiones estratégicas brillantes. Comenzó vendiendo materiales de construcción en un pequeño local alquilado y 20 años después comandaba un negocio valuado en más de $150 millones. Mientras caminaba por el muelle de madera tratada hacia su embarcación, verificando una vez más los contratos importantes en su maletín de cuero italiano, una voz infantil y aguda lo hizo detenerse en seco. «Señor». Diego se volteó molesto, con esa expresión de fastidio que había perfeccionado para lidiar con interrupciones indeseadas. Allí, de pie entre los pilares del muelle, estaba una niña de aproximadamente 9 años. Tenía el cabello negro y rizado, recogido en una cola de caballo despeinada, ropas gastadas, pero sorprendentemente limpias, y unos ojos oscuros que brillaban con una urgencia que lo desconcertó. La pequeña estaba descalza, y Diego notó que su ropa, aunque limpia, había sido remendada múltiples veces con hilos de diferentes colores. Sostenía una botella plástica vieja llena de agua y llevaba una pequeña mochila en la espalda, claramente conteniendo todas sus pertenencias terrenales. «Lo siento, pero no doy limosna», dijo él secamente, ya volteándose para continuar su camino. «No quiero limosna», respondió la niña corriendo para alcanzarlo, sus pies descalzos golpeando contra la madera caliente del muelle. «Quiero advertirle algo muy importante. Escucha, pequeña, estoy retrasado para una reunión extremadamente importante. Si estás perdida, busca un guardia de seguridad». Diego conocía muy bien esta situación. Cartagena tenía un número creciente de niños en situación de calle, especialmente en la zona portuaria y turística. Él donaba regularmente a varias organizaciones benéficas. Su contador podía confirmarlo, pero evitaba el contacto directo con estos problemas sociales. Prefería mantener una distancia segura de las complejidades de la pobreza urbana. Tenía sus propios problemas empresariales que resolver. Después de todo, «¿Usted es el dueño de ese yate blanco grande?», preguntó ella, señalando directamente hacia el Libertad del Mar. Diego dejó de caminar. La especificidad de la pregunta lo sorprendió genuinamente. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, mirándola ahora con más atención. «Porque escuché a unos hombres hablando de usted anoche. Van a hacerle algo malo hoy cuando suba al barco». El empresario
observó a la niña con una mezcla de incredulidad e irritación creciente. Sin embargo, algo en su postura, en la absoluta seriedad de sus ojos, en la forma en que sus pequeños puños estaban apretados, hizo que prestara atención a pesar de sí mismo. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó, su tono ahora más controlado pero todavía escéptico. «Mi nombre es Valentina», dijo ella con una seriedad que no correspondía con su corta edad. «Vivo en las calles cerca del puerto desde hace 2 años. Conozco a toda la gente que anda por aquí, especialmente de noche. Sé cuando algo no está bien, cuando algo malo va a pasar». Diego verificó su reloj nuevamente. Sus socios ya debían estar esperándolo en el yate. La reunión de ese día era sobre una empresa conjunta de $50 millones para construir un resort de lujo en las Islas del Rosario. 3 años completos de negociaciones delicadas estaban llegando a su culminación. Roberto Salazar, su socio principal, era vicepresidente de uno de los bancos más grandes de Colombia. Mauricio Velasco tenía una empresa de turismo con operaciones en 5 países. Estos no eran criminales callejeros, eran la élite empresarial de Cartagena. Valentina es un nombre hermoso, pero realmente necesito irme ahora, dijo Diego, intentando sonar gentil pero firme. «Ellos van a tirarlo al mar», interrumpió ella con una determinación que lo hizo quedarse completamente inmóvil. «Los escuché planeándolo todo anoche. Están en su barco ahora mismo esperando que llegue. Tienen todo listo». «Esto es absurdo», dijo Diego, sintiendo una mezcla extraña de ansiedad y racionalidad luchando en su mente. «Mis socios son personas respetables. Roberto Salazar es director de banco. Mauricio Velasco es dueño de la segunda agencia de turismo más grande del país. ¿Por qué querrían hacerme daño?». Valentina lo miró con esos ojos demasiado viejos para su cara joven. «Porque usted tiene algo que ellos quieren. Hablaban de papeles, de firmas, de que después de hoy todo sería de ellos». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor caribeño. Los contratos estaban estructurados de manera que si algo le sucediera antes de la firma final, sus acciones pasarían automáticamente a sus socios sobrevivientes. Había sido idea de su abogado, una protección para que el proyecto no colapsara si alguno moría, pero nunca había considerado que podría ser usado en su contra. «¿Dónde exactamente escuchaste esto?», preguntó Diego, su voz ahora completamente seria. «Duermo debajo del muelle 3, ese que está al lado de donde está su barco», explicó Valentina rápidamente, viendo que finalmente tenía su atención completa. «Anoche, como a las 11, llegaron 2 hombres en un bote pequeño. Se amarraron al lado de su yate. Yo estaba escondida porque a veces los guardias me corren, entonces me quedé muy quieta. Los escuché subir a su barco. Estuvieron ahí como 1 hora, hablando y moviéndose. Uno se llama Roberto, el otro Mauricio. Hablaban de que usted llegaría hoy a las 3 en punto, que iban a esperar a que el barco estuviera lejos de la costa, que entonces lo empujarían y que parecería un accidente». Diego sintió que sus rodillas se debilitaban. Los nombres eran correctos, el horario era exacto, pero ¿cómo podía confiar en el testimonio de una niña de la calle? ¿Y si era una distracción, algún tipo de plan para robarle? ¿Y si alguien la había enviado para sabotear la reunión? «¿Por qué debería creerte?», preguntó Diego, aunque ya sabía en su interior que ella estaba diciendo la verdad. Había algo en la urgencia genuina de su voz, en los detalles específicos que conocía. «No tiene que creerme», respondió Valentina, y Diego vio lágrimas formándose en sus ojos. «Pero por favor, no suba a ese barco solo. Llame a la policía. Lleve a alguien más. Haga algo diferente. Anoche, cuando los escuché hablar de matarlo, no pude dormir. Toda la noche pensé en cómo advertirle. Esperé desde las 6 de la mañana aquí, vigilando, esperando que llegara». Diego miró hacia su yate. Desde donde estaba, podía ver movimiento en la cubierta. Roberto y Mauricio probablemente estaban allí, preparando champán, revisando los documentos finales, esperándolo con sonrisas amigables y bromas sobre su tardanza. ¿Eran realmente capaces de asesinato? ¿Eran sus apretones de manos solo fachadas para un plan de traición letal? Tomó una decisión repentina, sacó su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy yo. Necesito que vengas al club náutico inmediatamente.
inmediatamente. Trae a 2 de tus hombres. No puedo explicar por teléfono. Solo ven rápido. Carlos Mendoza era su hermano menor, exmilitar, ahora jefe de seguridad de todas las propiedades de Mendoza Desarrollos. Si alguien podía manejar una situación potencialmente peligrosa, era Carlos. Gracias, susurró Valentina, limpiándose los ojos con el dorso de su mano sucia. Muchas gracias por escucharme. Diego la miró realmente por primera vez. Esta niña pequeña, sin hogar, probablemente hambrienta y definitivamente asustada, había pasado toda la noche sin dormir, preocupándose por un extraño rico. Había esperado horas bajo el sol ardiente solo para advertirle de un peligro. Mientras esperaban a que llegara Carlos, Diego decidió llamar al yate desde su teléfono. Roberto contestó casi inmediatamente, su voz animada y amigable. Diego, ¿dónde estás, hermano? El champán está perdiendo el frío y Mauricio ya va por su segunda copa. Estoy en el muelle, tuve un problema con unos documentos. Voy a tardar unos minutos más, mintió Diego, observando el yate desde la distancia. No hay problema, estamos disfrutando de esta vista espectacular. Tu barco es realmente una belleza. Tómate tu tiempo. Diego colgó. Todo parecía normal, demasiado normal, tal vez. 15 minutos después, Carlos llegó con 2 de sus mejores hombres de seguridad, ambos ex policías. Diego les explicó rápidamente la situación mientras Valentina asentía vigorosamente. Carlos no cuestionó la palabra de su hermano ni desestimó el testimonio de la niña. Vamos a subir primero nosotros, dijo Carlos. Si hay algo sospechoso, lo encontraremos. Tú esperas aquí. Los 3 hombres de seguridad caminaron hacia el yate con confianza casual, como si fueran parte de la tripulación. Diego vio desde la distancia cómo subían a bordo, cómo Roberto y Mauricio los recibían con sorpresa pero cordialidad. Pasaron 5 minutos, 10. Entonces su teléfono sonó. Diego, era la voz de Carlos, tensa y controlada. Necesitas llamar a la policía. Ahora, encontramos cosas interesantes en tu barco. Media hora después, el muelle estaba lleno de patrullas policiales. Roberto Salazar y Mauricio Velasco fueron arrestados después de que los agentes encontraran evidencia comprometedora en el yate, un compartimento secreto con sedantes potentes, pesas de buceo escondidas en el camarote de Diego y, lo más revelador, un contrato falsificado que ya tenía la firma de Diego preforjada, listo para ser descubierto después de su muerte. Carlos también había encontrado que los chalecos salvavidas en el yate habían sido saboteados, sus compartimentos de flotación cortados cuidadosamente. Si Diego hubiera caído al agua, como accidentalmente planeaban, no habría tenido manera de mantenerse a flote. La investigación policial posterior reveló que Roberto y Mauricio habían estado desviando fondos de proyectos anteriores durante años. Diego estaba a punto de descubrirlo a través de una auditoría que había programado para la siguiente semana. El nuevo proyecto de 50 millones era su última oportunidad de cubrir el desfalco o eliminar el problema en la fuente. Mientras los detectives terminaban de procesar la escena del crimen, Diego buscó a Valentina. La encontró sentada en el borde del muelle, sus piernas pequeñas balanceándose sobre el agua turquesa. Valentina, dijo Diego, sentándose a su lado, me salvaste la vida. Literalmente me salvaste la vida hoy. Ella lo miró con esos ojos demasiado sabios. Mi mamá siempre decía que cuando vemos algo malo, tenemos que decir algo, aunque tengamos miedo, aunque nadie nos crea. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó Diego gentilmente. Murió hace 2 años, por eso estoy en la calle. No tengo más familia. Diego sintió que su corazón se comprimía. ¿Quieres venir conmigo? Conozco un lugar donde puedes quedarte, donde hay otros niños, donde hay maestros y comida y camas limpias. Valentina lo miró con esperanza y terror mezclados. ¿No me van a separar? ¿No me van a meter en una jaula? No, prometió Diego. Te prometo que voy a asegurarme personalmente de que estés bien cuidada. Lo que Diego no le dijo en ese momento, porque quería pensarlo bien primero, era que había tomado una decisión. Iba a iniciar los trámites para convertirse en su tutor legal. Esta niña, que no tenía nada en el mundo, había arriesgado todo para salvar la vida de un extraño. Había mostrado más integridad y coraje que hombres que él había considerado amigos durante años. Durante las semanas
semanas siguientes, mientras Roberto y Mauricio enfrentaban cargos de intento de homicidio y fraude, Diego reorganizó completamente su vida. Contrató a los mejores abogados de familia para ayudarlo con el proceso de adopción. Valentina fue inicialmente alojada en un centro de acogida especial, pero Diego la visitaba todos los días después del trabajo. Le llevaba libros, porque descubrió que ella adoraba leer, aunque nunca había podido ir a la escuela regularmente. Le llevaba ropa nueva, que ella insistía en compartir con otros niños del centro. Le llevaba más que nada su tiempo y su atención, escuchando sus historias sobre la vida en las calles, sobre su madre, que había trabajado como empleada doméstica hasta que una enfermedad se la llevó, sobre los sueños que Valentina tenía de convertirse en doctora para ayudar a gente como su mamá. 6 meses después, un juez aprobó la adopción. Diego Mendoza, el empresario millonario que había construido un imperio desde la nada, que había navegado las traicioneras aguas del mundo corporativo, que había sobrevivido a un intento de asesinato, se encontró llorando en una sala de tribunal mientras firmaba los papeles que hacían de Valentina oficialmente su hija. Valentina, ahora matriculada en una de las mejores escuelas privadas de Cartagena, floreció de maneras que Diego nunca había imaginado. Resultó ser brillante en matemáticas y ciencias. Su maestra informó que tenía una capacidad extraordinaria para entender conceptos complejos y, más impresionante aún, una profunda empatía hacia otros estudiantes que luchaban con los estudios. Los fines de semana, Diego y Valentina comenzaron un proyecto juntos. Usando parte de su fortuna, establecieron una fundación para ayudar a niños en situación de calle en Cartagena. Pero no era solo otra organización benéfica dirigida desde oficinas con aire acondicionado. Valentina insistió en que salieran personalmente, que hablaran con los niños, que escucharan sus historias, que vieran sus realidades. La gente no escucha, le explicó Valentina a Diego una noche mientras cenaban juntos. Ven a niños como yo y voltean la cara. Piensan que somos invisibles, o peor, que somos peligrosos, pero todos tenemos historias, todos sabemos cosas, todos importamos. Diego había reestructurado completamente su comprensión del éxito. Antes, había medido su valor en contratos firmados, en edificios construidos, en ceros en su cuenta bancaria. Ahora, medía su éxito en las sonrisas de niños que conseguían un plato de comida caliente, en los reportes escolares de Valentina llenos de excelentes calificaciones, en las cartas de agradecimiento de familias que habían recibido ayuda de su fundación. Un día, 2 años después del incidente en el yate, Diego recibió una carta en la cárcel. Era de Roberto Salazar. En ella, Roberto confesaba que habían pasado meses planeando el asesinato, que habían considerado cada detalle, que estaban seguros de que sería el crimen perfecto. Nunca consideramos que una niña sin hogar nos escucharía, escribió Roberto. Nunca consideramos que te importaría lo suficiente como para escucharla. Subestimamos tu humanidad, Diego, y esa fue nuestra perdición. Diego no respondió la carta, pero la guardó. La guardó como recordatorio de algo fundamental, que las voces más importantes a veces vienen de los lugares más inesperados, que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en carácter, y que escuchar a aquellos que la sociedad ignora no es solo un acto de bondad, es a veces un acto de supervivencia. Valentina está ahora en la secundaria, en el cuadro de honor cada semestre, con sueños claros de estudiar medicina. Todavía recuerda las calles, todavía visita el Muelle 3, donde solía dormir, pero ahora lo hace con Diego, distribuyendo mantas y comida a los niños que todavía viven allí. Nunca olvido de dónde vengo, le dice a su padre adoptivo, pero tampoco olvido quién me escuchó cuando nadie más lo hizo. El Libertad del Mar fue vendido. Diego nunca pudo volver a mirarlo sin recordar lo cerca que estuvo de la muerte. Con el dinero de la venta,
Construyó un centro comunitario en uno de los barrios más pobres de Cartagena, con salones de clase, una biblioteca, una clínica médica y dormitorios para niños en situación de emergencia. Le pusieron el nombre de la madre de Valentina. La historia de Diego y Valentina se convirtió en noticia nacional en Colombia, pero ellos evitaban la publicidad tanto como podían. No buscaban reconocimiento. Lo que buscaban era impacto real, cambio tangible, una diferencia medible en vidas concretas. «Papá», le preguntó Valentina una noche mientras estudiaban juntos en la sala de su casa, una mansión colonial en el centro histórico de Cartagena que ahora estaba llena de libros de texto, proyectos de ciencias y dibujos en el refrigerador. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme escuchado ese día?» Diego dejó el periódico que estaba leyendo y la miró directamente a los ojos. «Valentina, ese día en el muelle, cuando decidí escucharte, tomé la decisión más inteligente de toda mi vida empresarial. No solo me salvaste de morir, me salvaste de vivir una vida vacía, rodeado de riqueza pero pobre en las cosas que realmente importan. Me diste el regalo más grande que alguien puede recibir, me diste propósito». Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre la condición humana. Nos recuerda que los héroes vienen en todos los tamaños, a veces descalzos y con ropa remendada. Nos recuerda que la sabiduría no siempre viene con títulos universitarios o cuentas bancarias abultadas. Nos recuerda que escuchar, realmente escuchar, especialmente a aquellos que la sociedad ha decidido ignorar, no es solo un acto moral, es a menudo un acto de profunda inteligencia. Diego Mendoza podría haber sido solo otro titular trágico, un millonario ahogado en un accidente de yate, sus asesinos viviendo vidas de lujo construidas sobre su tumba. Pero una niña de 9 años, sin nada más que su coraje y su convicción, cambió ese destino. Y al hacerlo, no solo salvó una vida, salvó 2, porque Diego antes de ese día y Diego después de ese día eran personas fundamentalmente diferentes. Uno vivía para acumular, el otro vive para dar. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre las personas que pasas en la calle sin mirar, si te recordó que todos tenemos el poder de ser héroes en la historia de alguien más, déjanos un comentario contándonos tu experiencia. ¿Alguna vez un extraño cambió tu vida? ¿Alguna vez fuiste tú quien cambió la vida de alguien más? Comparte esta historia con alguien que necesite ser recordado, que las verdaderas riquezas de la vida no se guardan en bóvedas bancarias, sino en actos de bondad, en momentos de escucha, en decisiones de creer en alguien cuando todos los demás han dejado de hacerlo. Dale like si crees que todos merecemos ser escuchados. Suscríbete a Caminos de Oro para más historias que celebran lo mejor de la humanidad, que nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz puede venir de los lugares más inesperados. Y recuerda siempre, cuando veas a alguien que necesita ayuda, especialmente si es alguien que la sociedad ha decidido ignorar, detente y escucha, porque nunca sabes cuándo esa persona descalza con ropa remendada podría ser el ángel que te salve la vida.